Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que hoy tenemos sobre la mesa un expediente que es, bueno, verdaderamente excepcional. Sí, totalmente. Un caso que parece sacado de la ficción más oscura, pero que está documentado hasta el último y escalofriante detalle en los archivos de inteligencia. Exacto. Es de esos casos que cuesta creer que sean reales. Ya, totalmente. Pues vamos a adentrarnos en una intersección fascinante, un misterioso secuestro en la más alta esfera política de los Estados Unidos, secretos de Estado que están profundamente clasificados y, bueno, la sombra ineludible de ese evento que lo condiciona absolutamente todo, el inminente fin de la humanidad. Que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo, toda la información que vamos a desgranar hoy proviene de un dossier minucioso, muy detallado, sobre los eventos ocurridos en enero de 2020, principalmente en Palm Beach, en Florida. Un caso que vuelve a poner en el centro de la diana al exagente del FBI, Will Piper, y a la subdirectora de la agencia, Nancy Piper. Sí, y a ver, el gancho central de toda esta historia, para quienes nos escuchan, es de los que quitan el aliento. Hablamos del secuestro de Adam, que es un bebé de apenas 4 meses de edad. Madre mía. Y claro, no hablamos de un bebé cualquiera. Es el hijo del senador John Killian, que en aquel momento era el gran favorito para la presidencia del país. Y como en todo buen misterio, surgió un principal sospechoso desde el minuto 1, el guardaespaldas de la familia, Cameron McDonald. Claro, el jefe de seguridad. Y en el círculo político imaginaba es que desenredar este espantoso crimen iba a requerir, pues, cruzar la línea hacia la base de datos más secreta, protegida y francamente aterradora que posee el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, antes de avanzar, creo que hay que recordar algo importante. Al tratar la figura del senador Killian y su campaña, nuestro objetivo hoy es diseccionar los datos puros del expediente. Sí, eso es vital dejarlo claro. Exacto. Dejamos a un lado cualquier sesgo político o ideológico, sea del lado que sea, para ceñirnos estrictamente a los hechos documentados. O sea, analizamos la mecánica del caso, no el espectro político. Vale, me parece una base perfecta para empezar a tirar del hilo. Porque, fíjate, el contraste de escenarios al inicio de este caso es brutal, si nos situamos en enero de 2020. Por un lado, tenemos a Will Piper, que ya está retirado del FBI y está capeando un temporal. Un temporal literal a bordo de su barco, el Willpower, que está amarrado en Panama City, en Florida. En medio de una tormenta tremenda. Exacto. El dossier describe como el barco da tumbos como un cubito de hielo en una coctelera. Y en medio de esa tormenta monumental, recibe una llamada en su teléfono móvil, y es su antiguo compañero de la agencia, Cameron McDonald. Ya. Y el tono es de desesperación absoluta. McDonald le ruega ayuda porque, de la noche a la mañana, acaba de convertirse en el blanco principal de la investigación por el secuestro del hijo del senador Killian, para quien trabaja, recordemos, como jefe de seguridad. Y mientras Will está ahí lidiando con la tormenta tropical, la escena en la casa, en Palm Beach, es de un caos gélido. El senador llama a urgencias a las 5 de la mañana, reportando que el bebé ha desaparecido de su cuna. Y estamos hablando de una mansión fuertemente vigilada. Claro, no es una casa cualquiera. Para nada. Cuando los investigadores llegan a la habitación, la escena parece meticulosamente dispuesta para sugerir un asalto externo. Encuentran una ventana abierta, una escalera de mano que está apoyada desde el exterior y que llega justo hasta el alféizar. Y una nota. Una perturbadora nota de secuestro confeccionada con recortes de revistas. El clásico cliché de los recortes. Exacto. Pero el mensaje es muy breve, muy cortante y va directo a la yugular política. Dice literalmente: retírate de la carrera. Dile. Vale, vamos a desgranar esto. Porque cuando repasamos las pruebas iniciales contra McDonald, es facilísimo ver por qué el FBI lo puso en el punto de mira casi de inmediato. Ya, es que las pruebas son abrumadoras al principio. Totalmente. Para empezar, la escalera de mano que se usó para llegar a la ventana del bebé no es una escalera cualquiera traída de fuera, pertenece a la propia casa. Y estaba guardada en el garaje, exactamente en la zona inferior de las dependencias donde vive McDonald. Y sus huellas dactilares están por toda la estructura de aluminio. Y la cosa no acaba ahí. Alguien desconectó el cable del router que controla las cámaras de seguridad de la propiedad y desactivó la alarma de la mansión alrededor de la 1:30 de la madrugada. ¿Y adivina quién fue? Pues claro,
Según los registros informáticos, el usuario que desactivó el sistema corresponde a las credenciales de McDonald. Y las huellas en el equipo informático también son suyas. Es que es un cuadro incriminatorio tremendo. Y para rematar, el propio jefe de seguridad admite en su declaración que la noche del secuestro, estando de guardia, consumió entre 4 y 6 vodkas. Madre mía. A todo ese panorama físico e indiciario, el dossier le suma un móvil que, sobre el papel, parece encajar a la perfección. La investigación oficial descubre muy rápido que McDonald está con el agua al cuello financieramente. Ya, el tema de las apuestas. Exacto. Arrastra una deuda de $65.000 por apuestas deportivas con un corredor que está vinculado al crimen organizado en West Palm Beach, un individuo llamado Chuck Dye. Menudo personaje. Y McDonald's está recibiendo amenazas muy serias. Amenazas que incluso apuntan a su propia hija que reside en Phoenix. Así que, si ponemos todas estas piezas sobre la mesa, tenemos a un guardaespaldas desesperado por conseguir dinero rápido. Claro. Con acceso total a la intimidad de la casa. Y con el sistema de seguridad manipulado desde sus propias credenciales. Sobre el papel de un investigador preliminar, esto parece un caso cerrado. Y esto, fíjate, genera una dinámica de investigación paralela que es fascinante. Asistimos a un choque frontal entre lo oficial y lo extraoficial. Will Piper decide investigar por su cuenta en las sombras, movido por la lealtad hacia su viejo amigo. Sí. Mientras que su esposa, Nancy Piper, viaja desde una Nevada capital para tomar las riendas de la investigación oficial. Que recordemos, Nancy es la subdirectora adjunta de la División de Investigación Criminal del FBI. Es una mente brillante. Está a solo 3 escalones de la cima de toda la agencia. Lo cual pone las cosas muy tensas en casa. Exacto. Las acciones no autorizadas de Will suponen un riesgo monumental, no solo para la integridad del caso en sí, sino para la impecable carrera de Nancy. Es una tensión constante que se palpa en cada página del informe. Nancy representa la estructura, el peso del Estado, y Will representa el instinto puro, saltándose las normas. Sí, el clásico policía inconformista. Eso es. Pero bueno, para entender realmente la gravedad de esa nota, que exige retírate de la carrera, tenemos que levantar la vista del escenario del crimen. Fundamental. Quienes nos escuchan ya conocen sobradamente la magnitud de la biblioteca de Vectis y cómo su revelación alteró el paradigma de la sociedad, pero es crucial analizar cómo ese secreto condiciona estas elecciones en particular. Exacto, porque si conectamos esto con el panorama general, todo cobra una dimensión mucho más agobiante. No estamos hablando de un ciclo electoral normal. La base de datos de Vectis, que está alojada en el Área 51 y originada por esos escribas en la isla de White allá por 1947, esa biblioteca contiene las fechas de nacimiento y muerte de toda la humanidad. Y hay una fecha límite inamovible, el 9 de febrero de 2027. El famoso horizonte. El finis dierum. En el momento de este secuestro, en enero de 2020, el reloj marca exactamente 7 años y un mes para ese evento final. Y ese es el detalle que convierte la carrera presidencial de John Killian en algo sin precedentes. Killian no es simplemente un candidato carismático que gana primarias en Iowa y New Hampshire. Si gana estas elecciones y asegura un segundo mandato, no será un presidente ordinario. Será el último presidente. Exactamente. Será la persona que guía a la nación y por extensión a gran parte del mundo occidental hacia ese abismo desconocido de 2027. Por lo tanto, la exigencia de la nota de secuestro trasciende la simple política. Apartarlo de la carrera es apartarlo del asiento más crucial en la historia de la civilización. Es un peso tremendo. Con ese nivel de presión histórica sobre los hombros del candidato, la investigación sobre el terreno tiene que avanzar rápido, y lo hace descartando piezas. La teoría inicial del FBI sobre la mafia, por ejemplo, empieza a desmoronarse. Gracias a Will, por cierto. Curiosamente sí. Gracias a las tácticas un poco ortodoxas de Will. Él decide visitar personalmente a Chuck Dye, el corredor de apuestas, en su lujosa oficina. Y aplica, digamos, suficiente presión física y psicológica para obligar a que el FBI intervenga de manera formal. A base de tortazos, casi. Básicamente. Pero funciona. Porque al cruzar los datos y los registros de las torres de telefonía, los agentes descubren que tanto Dye como su matón principal, Dennis Mine, tienen coartadas sólidas como el acero. Ya. Varios testigos independientes los sitúan en distintos bares durante la franja horaria crítica en la que el bebé desapareció. Así que la pista del crimen organizado y la deuda de juego pierde toda su viabilidad. Y justo cuando la línea de investigación principal se estanca.
La tragedia golpea de la forma más devastadora posible. El dossier relata cómo un par de pescadores, que estaban faenando a una milla al norte de la propiedad costera de los Killian, encuentran un bulto extraño flotando en el agua. ¡Qué horror! Es una bolsa de basura negra, que está fuertemente envuelta y sellada con alambre. Al abrirla, se confirma el peor de los temores. En su interior está el cuerpo descompuesto del pequeño Adam. El cuerpecito había sido hundido utilizando una pesa de disco de color azul metálico, de 10 libras. Es un descubrimiento espantoso que parece, sellar definitivamente el destino de Cameron McDonald. Porque claro, el equipo forense del FBI analiza los elementos recuperados del mar y la conexión material es innegable. Todo cuadra, todo. El alambre utilizado para envolver la bolsa coincide exactamente en grosor, composición y desgaste con un carrete específico que se encuentra en el banco de trabajo del garaje del guardaespaldas. Madre mía. Y por otro lado, la pesa de 10 libras es de la misma marca y modelo que el juego de pesas que McDonald utiliza habitualmente. Y el golpe de gracia para la defensa es que, al revisar el equipo de McDonald, falta precisamente un disco de 10 libras. Es que claro, con esta montaña de pruebas materiales la Fiscalía tiene luz verde. El FBI arresta a McDonald y lo acusa formalmente de secuestro y asesinato. La teoría operativa de la agencia pasa a ser que el niño murió accidentalmente durante el proceso de secuestro, que McDonald entró en pánico por la situación, decidió deshacerse del cuerpo arrojándolo al mar y abandonó por completo el plan original de pedir un rescate. Sobre el papel, es un relato coherente y que está respaldado por pruebas físicas. Parece atado y bien atado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí viene el giro. Exacto. Will Piper, que mantiene ese instinto de investigador intacto a pesar de su retiro, está revisando el expediente fotográfico en la habitación del hotel con Nancy y se detiene a observar una fotografía de alta resolución de la nota de secuestro. ¿Vale? Y nota una anomalía tipográfica. Todas las letras del mensaje están recortadas de revistas de manera individual, formando las palabras letra por letra, excepto una sola palabra, la palabra carrera. Ojo a esto. Ese término fue recortado entero, como un solo bloque de texto. Nancy, que reconoce la validez del apunte, manda a un agente de campo a revisar las revistas en la casa de los Killian buscando ese tipo de fuente, tamaño y papel. Y dan en el clavo, claro. Dan en el clavo. La frase carrera hasta la línea de meta aparece en un anuncio publicitario del número de noviembre de 2019 de la revista Vogue. Al revisar el revistero personal de Judy Killian, la mujer del senador, que es suscriptor habitual, encuentran los números de octubre, diciembre y enero perfectamente ordenados. Pero falta el de noviembre. Falta misteriosamente el número de noviembre. Y este hallazgo forense marca un punto de inflexión brutal en el caso. Si la nota de secuestro se confeccionó utilizando una revista extraída del interior de la casa que pertenece específicamente a la esposa del senador, la narrativa de un asalto externo orquestado por un guardaespaldas endeudado simplemente deja de encajar. Claro, porque indica premeditación desde dentro de la propia casa. Exacto. Para comprender qué estaba sucediendo realmente en los pasillos de esa mansión, era imperativo acceder al círculo íntimo de Judy Killian. Y la forma en que Will consigue esa información es que es digna de estudio por lo surrealista. Es buenísimo. Es de las tácticas de infiltración más inverosímiles pero a la vez más efectivas que se recogen en el archivo. Will investiga el entorno de Judy y descubre que su mejor amiga y confidente es una mujer de la alta sociedad llamada Chloe Tabor. Vale. Y resulta que Chloe tiene una rutina inamovible. Asiste a clases dirigidas en el exclusivo gimnasio Prime Fitness. Así que Will, un exagente que el propio dossier describe como corpulento, aficionado al alcohol y nada habituado a las tendencias de fitness moderno, decide inscribirse en una clase de zumba de nivel intermedio. Es que es una imagen tremenda, claro. Te lo juro. Se planta allí en pantalones cortos sudando a mares en primera fila, con el único objetivo de convertirse en una cara familiar. Y la estrategia, por ridícula que parezca, funciona a la perfección. Ya. Consigue entablar conversación con Chloe tras la clase, se gana su confianza, la acompaña a su casa y tras un par de martinis las barreras caen y ella empieza a desgranar la realidad del matrimonio. Y lo fascinante aquí es el perfil psicológico que emerge de esa conversación, que revela una dinámica familiar tóxica y absolutamente al límite. Sí. Chloe detalla que Judy Killian, a quien la prensa describía como una mujer muy fría, imperturbable y acostumbrada a tenerlo todo bajo control,
Odiaba profundamente la idea de la campaña presidencial. Detestaba visceralmente la posibilidad de convertirse en primera dama y perder para siempre su privacidad ante el escrutinio mundial. Normal, por otra parte. Claro, cuando se quedó embarazada a los 40 años, albergó la esperanza de que su marido abandonara la carrera política para centrarse en la familia. Pero lejos de suceder eso, la maquinaria electoral de Killian solo aceleró. Ya, a tope. A tope. El verdadero infierno personal de Judy comenzó después del parto. Desarrolló una profunda y severa depresión posparto. Se encontraba en un abismo emocional absoluto. Sin embargo, el senador, que estaba obsesionado con la percepción pública y la imagen de perfección de su campaña, se negó en rotundo a permitir que recibiera el tratamiento psiquiátrico adecuado. ¡Qué barbaridad! Temía que una hospitalización o el simple rumor de inestabilidad mental arruinaran sus posibilidades electorales. Así que obligaron a Judy a sufrir en silencio, contenida apenas con medicación básica, confinada en una mansión, mientras el bebé lloraba sin cesar, noche tras noche. La presión extrema del entorno, combinada con un abandono emocional absoluto por parte de un marido consumido por la ambición política, convirtió esa casa en una olla a presión sin válvula de escape. Y es una olla a presión que terminó reventando, dejando una víctima inocente. Pero el problema al que se enfrenta el FBI llegados a este punto es puramente científico. Claro, la autopsia. Exacto. El cuerpo del bebé estuvo sumergido en el agua salada aproximadamente una semana. Y esa exposición prolongada a los elementos impidió al equipo forense determinar con precisión la hora y fecha exacta de la muerte. Y eso es un gran problema. Es vital por la coartada. La declaración oficial y jurada de Judy Killian afirmaba que se levantó de la cama para darle un biberón al niño a las 12:30 de la madrugada de ese martes 7 de enero. Si la ciencia no puede refutar esa declaración y el bebé murió después de esa hora, la culpabilidad sigue apuntando sistemáticamente a McDonald. Dado que las cámaras y la alarma se apagaron a la 1:30. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué alternativa le queda a la investigación cuando la ciencia forense tradicional choca contra un muro infranqueable? Significa que hay que cruzar la línea hacia lo clasificado. Will propone la única salida lógica dentro de la realidad de este expediente: consultar la biblioteca de Vectis en el Área 51 para obtener la fecha de defunción inamovible del pequeño Adam. Es una jugada audaz. Mucho. Nancy es plenamente consciente de las implicaciones. No se trata solo de salvar a un amigo de su marido, se trata de evitar que un posible asesino o encubridor de un asesinato llegue al despacho oval. Con ese argumento de seguridad nacional de máximo nivel, consigue una orden directa y secreta del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y aquí viene uno de los pasajes de mayor tensión del informe. El viaje de Nancy a las instalaciones de Groom Lake. Se adentra en el entorno estéril y altamente militarizado del desierto de Nevada para enfrentarse a una jerarquía que custodia el secreto mejor guardado de la historia. Tela marinera. La recepción es de hostilidad abierta por parte del comandante de la base, el almirante Griffin. Pero la verdadera barrera es el coronel Bryce Markham, que es el actual jefe de seguridad del complejo. Hay un historial muy oscuro entre ellos. Sí, esto es importantísimo. Markham guarda un rencor personal y feroz contra Nancy, porque años atrás, durante la filtración original de Vectis, ella abatió a tiros al anterior jefe de seguridad para proteger a su marido. Madre mía. El enfrentamiento verbal en la base es brutal. Markham llega a preguntarle con desprecio qué se siente al haber matado a un héroe militar. Pero Nancy, demostrando una frialdad y una autoridad implacables, no cede ni un milímetro. Pone la orden del presidente del Tribunal Supremo sobre la mesa y obliga a la estructura militar a romper su protocolo de aislamiento. Y esa firmeza de Nancy logra abrir las puertas de la bóveda. Le entregan un sobre cerrado, con la información extraída de los tomos. Y el clímax del caso se produce en una sala de reuniones en Florida. Allí es donde Nancy y su equipo confrontan al matrimonio Killian. Y ante el senador y su esposa revelan la verdad inamovible registrada por los escribas de la biblioteca. El momento de la verdad. Adam Spencer Killian no murió la madrugada del martes. La base de datos, que no entiende de coartadas ni de campañas políticas, dictamina que la fecha de defunción fue el lunes 6 de enero. El niño ya estaba muerto horas antes de que Judy Killian afirmara haberle dado ese supuesto biberón a las 12:30. Y claro, ante la contundencia de una evidencia absoluta que trasciende la ciencia humana, la red de mentiras colapsa de forma instantánea. Judy Killian se quiebra por completo. Era de esperar.
Ignorando los gritos desesperados de su marido y las advertencias de su abogado para que mantenga silencio, confiesa todo. En un momento de pura catarsis y desesperación, grita que se niega a seguir siendo el pelele de la campaña. Ya no puede más. El relato de los hechos es desgarrador. La noche del lunes, consumida por la negrura de la depresión posparto, los lloros incesantes del bebé que resonaban en la inmensa casa vacía de afecto y una profunda sensación de soledad, sacó a Adam de la cuna, lo llevó al baño y lo ahogó en la bañera. ¡Qué dureza! Según sus propias y trágicas palabras recogidas en la confesión, el acto no fue producto de la maldad, sino de una mente fracturada que buscaba desesperadamente obtener unos segundos de paz y silencio. Esa confesión es demoledora. Pero es que la anatomía del encubrimiento posterior resulta ser casi tan escalofriante como el propio crimen, revelando la verdadera naturaleza del candidato presidencial. El dossier detalla cómo el senador Killian, que fue alertado por el ruido, fue al baño y se encontró con la escena. Su esposa en estado de shock y su hijo sin vida. Cualquier reacción humana esperable implicaría llamar a los servicios de emergencia, buscar ayuda médica para su mujer o derrumbarse por el dolor. Pero en lugar de eso, la mente de Killian, configurada puramente para la supervivencia política, empezó a calcular los daños a su campaña en tiempo real. ¡Qué frialdad! Fue él quien orquestó cada paso de la mentira con una frialdad sociopática. Le ordenó a Judy exactamente qué decir y cómo comportarse. Fue el propio senador quien desactivó las cámaras y la alarma usando los conocimientos y accesos de su jefe de seguridad. Él bajó al garaje, robó la escalera, seleccionó la pesa específica y el alambre de McDonald's, con el propósito deliberado de incriminar a un hombre inocente. Es de locos. Y posteriormente salió al mar en su lancha privada, en medio de la noche, arrojó el cuerpo de su propio hijo al océano para que desaparecieran las profundidades, y al volver fabricó la nota de secuestro. Y el detalle más perverso, redactó la nota exigiendo su propia retirada de la campaña política, sabiendo que eso le daría una credibilidad instantánea al montaje ante los ojos del FBI y del público. El análisis de estos hechos arroja una luz muy sombría sobre los mecanismos del poder. Observamos cómo la ambición desmedida y el desprecio sistemático por la salud mental terminaron por destruir desde dentro a una familia. El senador estuvo dispuesto a sacrificar la libertad y la vida de un empleado leal y a profanar el cuerpo de su propio hijo con tal de no perder la ventaja en las encuestas electorales. Totalmente. Pero a un nivel más profundo, la resolución de este caso demuestra una realidad fascinante sobre el universo en el que operan estos hechos, la información empírica y absoluta que provee la biblioteca de Vectis. Esa fecha de muerte irrefutable e inalterable se elige como el mecanismo definitivo contra la corrupción y el engaño humano. Ya, es el juez supremo. Ante la certeza absoluta de los escribas, la estructura de poder más formidable, la manipulación mediática más pulida y el político más calculador se quedan completamente indefensos. No hay campaña que pueda tapar la fecha dictada por el horizonte. Ese contraste es abismal. Y fíjate en cómo la arrogancia siempre deja un rastro. Todo ese plan de Killian, tan milimetrado y ejecutado con la frialdad de una máquina, tenía una fisura banal y casi ridícula: la impaciencia. Lo de la revista. Exacto. La pereza de no querer recortar, letra por letra, la palabra carrera de la revista de moda de su esposa fue el hilo del que Will Paper empezó a tirar para desmoronar un encubrimiento casi perfecto. Más allá de la mecánica forense, este expediente nos deja una radiografía muy clara de las cargas invisibles que soportan ciertas personas. ¿Sí? Las enfermedades silenciosas como la depresión posparto, cuando son sepultadas bajo la presión deshumanizante del escrutinio público y las exigencias de la alta política, se convierten en tragedias inevitables. Y esto plantea una pregunta importante, un dilema profundo que subyace en cada página de este archivo y que envuelve a toda esta sociedad. A ver. En un mundo donde está empíricamente comprobado que la humanidad se enfrenta a su final el 9 de febrero de 2027, un mundo al que, en el momento de dictar sentencia, apenas le quedan 7 años biológicos de existencia. ¿Cómo se reconfigura nuestro concepto de la justicia penal y moral? Claro, es verdad.
Pensemos en las condenas de John y Judy Killian. ¿Qué significa realmente dictar una cadena perpetua cuando la humanidad entera, los jueces, los carceleros y las propias prisiones tienen una fecha de caducidad inamovible a la vuelta de la esquina? ¿Pierden su gravedad nuestras leyes humanas? ¿Se difuminan nuestros castigos y penitencias cuando se miden contra el implacable reloj del horizonte? Es una sombra filosófica ineludible que oscurece aún más las motivaciones y las consecuencias de esta tragedia política. Menuda perspectiva para asimilar. Es una de esas paradojas que obligan a replantearse el peso de cada decisión cuando el tiempo de la humanidad ya está tasado. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan hoy por sumergirse con nosotros en este oscuro pero fascinante análisis a fondo de los archivos de Vectis y el expediente Killian. Esperamos que los detalles desgranados hoy dejen tantas preguntas y reflexiones en el aire como las que nos ha generado a nosotros preparar este material. Nos escuchamos en la próxima exploración.